Hoy en el mundo en 7 días vamos a hablar sobre la inteligencia artificial y los recursos humanos, una gran oportunidad. ¿De qué se trata? Bueno, hoy tenemos nuestro invitado, porque nos estamos enganchando, él está en España y se llama Paolo Lombardo, él es director del máster en recursos humanos de la EUDE Business School. Muchísimas gracias, Paolo, por atender esta invitación para poder conversar un poco de lo que es esto, la inteligencia artificial en los recursos humanos. Un buen día, una buena tarde para ti. Muy buenos días para todos ustedes. Roberto, gracias por tu intermedio a vuestra institución de permitirme hoy compartir con ustedes. Y efectivamente es uno de los temas que está de moda, es uno de los temas importantes y sobre todo hay que hablar en serio porque lo primero que tenemos que decir que la inteligencia artificial no va a quedarse con nuestros trabajos. Esa es la punta del iceberg. La gente oye inteligencia artificial aplicada a las compañías, ergo me van a votar. Me van a quedar sin Exacto, trabajo. que es la confusión con lo que respecta a la robótica Mm. y que la robótica lleva casi 200 años existiendo después de la tercera revolución industrial y la invención de la máquina de vapor. Pero para empezarnos a centrar, efectivamente, empezó a hablarse de inteligencia artificial con mucha fuerza a partir de finales del año 22, con la aparición de ChatGPT o ChatGPT, como lo queramos decir, pero en realidad la inteligencia artificial viene estando presente desde hace muchos años. Cuando tú te conectas, Roberto, a tu Instagram o a tu TikTok y te empiezan a hacer sugerencias de otros conseguidores con temáticas o con cuestiones que tienen que ver con lo comercial, esto es efectivamente inteligencia artificial. Cuando yo le pido por favor a Google que me diga, eh, quiero una lista de los 10 programas más escuchados en la radio, en esta banda sonora, es inteligencia artificial. ¿Qué es lo que tiene en este momento? Que trabaja mejor, Mm. que ha sido optimizada y eso para la gente de recursos humanos ha sido, junto con la pandemia, porque hay que ligar las dos cosas, la realidad de que hay una serie de procesos que se pueden llevar a cabo de manera digital, como por ejemplo esta conversación que estamos teniendo tú y yo, salvando las distancias que separan nuestros países y sin embargo estamos en el mismo momento y conversando este, eh, prácticamente en tiempo real. La diferencia en segundos que habría si estuviéramos en tu estudio sería literalmente imperceptible. Es, Entonces, en recursos humanos que hicimos, empezar por el principio. ¿Y por dónde se empieza? Por la atracción del talento, por la selección de personal. Tengo que entrevistar a la gente. No puede venir porque estamos lejos o porque no sé cuánto. Tengo una solución como Zoom, tengo una solución como Teams y ahí ya yo puedo hacerlo. ¿Qué es lo que te agrega la inteligencia artificial? Que puede analizar la grabación y, por ejemplo, darme pistas del tipo de conversación que hago, de cómo enlazo las ideas, de si efectivamente lo que yo digo respecto, por ejemplo, a mi historia personal está reflejado en mi currículum, en mi historial, porque esa es lo que hace la inteligencia artificial, algoritmos buscando información y analizándola, y te la deja. Ahora, esta depuración de data tan precisa y quirúrgica que vendría a ser de analizar un perfil desde las comparaciones de los rasgos y los gestos, casi que el análisis de su comunicación verbal y no verbal, que sea congruente con la que está puesta en su hoja de vida, a llevar hacia que la persona pueda ser mucho más precisa en escoger a quien requiere para su compañía, a quien requiere para su empresa? Claro, y aquí viene con quién te voy a comparar. Es decir, porque por ejemplo, esta es una de las cuestiones que en inteligencia artificial hay que tener claro.
el trabajo que hace la inteligencia artificial generativa depende del tipo de datos que tú le das. Si yo le doy malos datos, ella me va a dar malos resultados. O si yo le digo, por ejemplo, vamos a suponer, voy a ponerlo en un ejercicio absurdo. Toda la gente que hemos entrevistado son guapísimos. Miden 1,90, tienen estos rasgos, tienen este color de piel, este color de ojos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que nosotros deseamos. Si ese es el material con el que te sirves para trabajar, cuando yo aparezca con el pelo blanco, 62 años, más cargado de peso que lo que debí y demás, va a decir no, no corresponde al perfil. Pero no es porque el perfil no sea. ¿Qué es lo que no hace la inteligencia artificial? Algo que tú y yo sí hacemos. Intuición, discernir, decidir éticamente. Voy a ponerte otro ejemplo en otro contexto que estamos haciendo en inteligencia artificial. El estado de bienestar de los trabajadores. Ok. Yo puedo tener un chatbot que efectivamente converse contigo. Roberto, ¿cómo has estado? ¿Qué tal ha sido tu día? Etcétera, etcétera. Teniendo claro que tú vas a tener siempre presente que estás interactuando con una máquina, cuando tú le preguntes, ¿qué crees tú que yo puedo hacer? Y ella te dé la información, la única persona que puede decidir si esa información es buena o mala eres tú, porque la información que te va a dar no es una información que partiría de uno de nosotros que tiene unos sentimientos, que tiene una manera de ver, que tiene una manera de entender y que además puede contextualizarlo. Por ejemplo, suponte que alimentamos a los sistemas de bienestar laboral con la información de las condiciones de trabajo en países europeos, ¿ok? Ujú. Del norte, además, te lo podemos poner fantástico, Noruega, Suecia, Dinamarca. Y ahora te llevo este chatbot y se lo pongo a los trabajadores y trabajadoras de nuestra querida Latinoamérica en cualquier lugar, pero no en Quito, no en Guayaquil, en una ciudad pequeña. Cuando le empieza a dar consejos, esos consejos no tienen nada que ver con la realidad de esa persona, porque eso no lo puede hacer la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos está permitiendo a la gente de recursos humanos avanzar en la gestión, hacer más rápidas las cosas, tener más datos, pero no va a tomar, no Claro, va a porque poder. ahí tienes el otro componente que es ese componente humano, porque tú puedes, hasta donde yo conozco, en todo lo que es inteligencia artificial, hacer una parametrización donde tú puedes igualar condiciones, aptitudes, títulos académicos, grados, etcétera. Pero viene un tema de piel también, un tema Exacto, de esa conexión, de esa empatía, de que te sientas cómodo con esa persona, porque, es decir, si tú estás construyendo un edificio, tú compras un hierro de una determinada especificación, tú compras un cemento de una determinada especificación y de un poco igual la marca, siempre y cuando cumpla con los requerimientos técnicos. En el caso de contratar a una persona, es una alguien con quien vas a convivir, entonces mucho más allá de su alcance académico, viene un tema también de convivencia en armonía. exactamente. Mira, te voy a poner un ejemplo tontísimo. Pasa mucho en recursos humanos. Tenemos que contrastar las referencias laborales de la persona. Y nos ha colocado, por ejemplo, que Roberto Rodríguez fue mi jefe y me da los datos. Y yo te contacto desde recursos humanos. Tú has conocido a un trabajador vuestro, Paulo Lombardo, y tú me das los datos. Sí, empezó tal día, terminó tal día, estuvo tal cosa, cosa. ¿Qué me puedes decir de mí? ¿Qué me puedes decir de él? Perdón. Y entonces tú dices, estamos Puntual, hablando por teléfono. impuntual. Exacto. Pero ojo, tú haces esta primera aproximación simplemente, bueno, es decir, eso, hablando yo contigo aquí en directo, yo tengo una interpretación. ¿Por qué? Porque yo no es la primera llamada que hago, pero yo, entre comillas, no codifico esa pausa o no codifico. Con la inteligencia artificial hay que tener mucho cuidado porque va a funcionar dependiendo de los datos que tenga. Y Roberto, no podemos cuantificar todos los datos que existen en el mundo. Es imposible.
por mucha, es lo mismo que le está pasando a Musk y el coche que no tiene conductor. Las pruebas salen fantásticas porque las calles son todas muy bien hechas. Ahora, saca ese coche de ahí y pónmelo en una carretera en tu país o en el mío de origen, o en uno que no esté, que no salga en el mapa. No va a funcionar. Pero no va a funcionar no porque se hayan equivocado, es porque les queremos atribuir a una tecnología lo que la tecnología no puede dar. La tecnología no puede ser jamás humana. Y ese es el gran peligro que tenemos en las empresas, que haya alguien que se crea desde la dirección que solamente incorporando la tecnología va a haber mejor empresa. ¿No? ¿Cuál sería para el tema da para poder convertir? Podríamos quedarnos Sí, sí, charlando, sí, sí. Paolo, el día entero, porque Totalmente. está extremadamente interesante, pero yo quiero abonar un poco hacia el lado de quien busca el empleo, quien está temeroso con estas aplicaciones de inteligencia artificial por parte de las compañías. ¿Cómo hacer más eficiente su oferta Ok. laboral? ¿Cómo poder ser más Entonces, atractivo para qué podrías, desde tu experiencia, desde recomendar? el punto de vista de la búsqueda de empleo, Ujú, para la persona, los hombres y las mujeres que buscamos empleo. Lo primero, hay que tomar conciencia. Desde que nosotros tenemos un eh, smartphone, ujú. necesitamos tener una serie de competencias digitales. Tenemos que saber un poco de cómo manejar información, tenemos que tener nociones de ciberseguridad, tenemos que entender que hay una forma de operar, ¿ok? Eso que se llaman competencias digitales que Ujú. deberíamos estar formándolas a todos los niveles, desde los pequeñitos hasta las universidades. Y ahora, la siguiente cuestión es, ¿qué quiero hacer con mi vida profesional? Yo con mi vida profesional quiero hacer una carrera para llegar a una posición X. Ah, muy bien. ¿Qué tipo de empresa voy a buscar? Si tú quieres ser director gerente y te buscas una pyme de 20 trabajadores, a menos que te apellides como la familia, no lo va a hacer. Entonces, aquí hay que hacerlo. Esto es lo bueno que te ha dicho. Si, por ejemplo, tienes una inteligencia artificial, la de tu propia, Gemini, ChatGPT y demás, pues entonces hazle preguntas que te puedan aportar valor. Por ejemplo, estoy en el sector construcción y estoy buscando empleo de tal cosa. ¿Qué debo saber cuando voy a una entrevista? Entonces, esto que ya existe, lo que va a hacer es sistematizarte lo mejor. Ahora, la parte que tiene que ver con tu sensatez. Ah, no, yo quiero, y eso también es muy importante porque los gobiernos se están preocupando. ChatGPT no te va a responder a todas las preguntas porque hay un acuerdo sobre ética, sobre los datos que no le vamos a dar. Y la otra cuestión es en qué tipo de empresa quiero trabajar. Porque si entonces yo quiero trabajar en la NASA, pues yo tengo que saber qué es lo que ellos quieren. Y desde el punto de vista, saber si yo puedo o no. Claro, y de El ahí también famoso cuento, entramos a la otra cosa que es, te puede dar la información, pero tú tienes que poner en práctica esa información o estar en capacidad de, porque si yo me leo un libro de medicina para cómo operar, no quiere decir que yo esté capacitado para operar. exactamente. Y de ahí viene la otra parte y entonces efectivamente es tu carrera profesional. ¿Qué tipo de puestos he desarrollado? ¿Qué resultados he obtenido? Lo que yo le digo siempre a mis alumnos y a todo el que me pregunta. En un currículum vitae, por ejemplo, en este momento, Roberto, es más importante que me hables de tus logros que de lo que sabes hacer. Mm. Es decir, eso se da por sentado. Y la otra cuestión, tú tienes que tener claro quién eres, cuáles son los valores que te mueven, qué valores tiene la empresa, hacia dónde quiere ir, lo que llamaríamos el propósito, por qué hace lo que hace y si tú te quieres alinear ahí. Entonces, eso, evidentemente, tenemos que apoyar a la gente para que lo haga cualquiera. Y esto vale para todos los tipos de trabajo. Pero la otra cuestión es, nosotros lo que no podemos es creernos que nos están esperando. Como nosotros hay muchísimo. Y la otra cuestión, Roberto, las empresas están apostando mucho por el valor diferencial. ¿Qué tienes tú que no tiene otro?
Entonces, por ejemplo, si tú dices, sé trabajar en equipo, eso lo damos ya por sentado. Llevamos muchos años trabajando en equipo. O si tú me dices, por ejemplo, yo uso gafas, pues, o lentes, bueno, pues muy bien. Y ahora, ¿eso qué da? O sea, siempre tener esa cuestión. Y para las empresas también es el mismo, es el mismo rol, porque las empresas quieren apostar por el talento. Y lo bueno del talento es que el talento es escaso. Por lo tanto, hay que trabajar duro para encontrarlo. Con esas definiciones me quedo. Te agradezco muchísimo el tiempo y la claridad. Paolo Lombardo Expósito, director del Máster en Recursos Humanos de la EUDE Business School. Te mando muchísimos saludos y una excelente tarde allá en España. Muy bien, que tengáis un excelente día, gracias y cuando queráis, a vuestra Muchísimas disposición. gracias, saludos. Saludos.